Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Irache Serrano, que viene recién llegada desde Canarias. Ella es la presidenta de La Voz de los Adoptados. Cuéntanos un poco sobre esta asociación. Bueno, pues es una asociación que creamos en el 2009. David Azcona, que en ese momento inició todo el proyecto, constituyó una pequeña junta con la gente que estábamos en ese momento y de los que seguimos estando prácticamente la mayoría. Y decidimos que necesitábamos un punto de encuentro, ¿no? Un lugar en el que realmente nos pudiésemos entender, porque bueno, somos de una generación en la que no se hablaba de adopción, no, tampoco había mucha gente a tu alrededor que fueran adoptados, ¿no? No es como hoy que los niños miran y el tema del factor racial pues es como muy evidente y los niños pueden sentirse a lo mejor un poco más acompañados que nosotros en ese tiempo. Entonces decidimos crear ese espacio de encuentro, pues bueno, de entrada para que fuese un espacio nuestro, ¿no? En el que poder compartir experiencias, compartir un poco la historia de vida de cada uno de nosotros. Y luego, pues con el tiempo, porque ya llevamos 7 años de andadura, pues hemos ido reformulándonos un poco, ¿no? También. Entonces, bueno, tenemos gente en la asociación que además de adoptados también son profesionales. Ahí tenemos psicólogo clínico, hay abogados, mediadores. Y entonces, bueno, pues un poco entre la experiencia personal y lo que luego podemos aportar desde la parte más personal y profesional, pues bueno, intentamos cubrir de alguna manera que aquella persona que llega, que suele ser siempre gente adulta, a veces también familias con hijos adolescentes, pero todo gente adulta que tiene la inquietud de hacer su búsqueda de orígenes, ese es el tema, ¿no? Que más tocamos, porque la gente suele contactar con nosotros porque va a iniciar ese proceso, ¿no? Entonces, como algunos de nosotros ya lo hemos hecho, Claro. pues bueno, Pues de este tema acompañamos. de la búsqueda de orígenes queremos hablar ahora en un ratito contigo. A nosotros nos parece una oportunidad y le agradecemos, ya digo, muchísimo a Irache que en una agenda muy apretada haya hecho un huequecito para estar hoy aquí en la Escuela de Familia Adoptiva, intentando pues dar un poco de luz, aportar información que viene de la experiencia, ya no solo de su experiencia personal, sino de la experiencia de toda la gente a la que escuchan y con la que intercambian en la voz de los adoptados, pues darnos un poco de información y luz y respuesta a algunas preguntas o a muchas preguntas que nos hacemos las madres y los padres adoptivos en torno a pues qué sentirán, qué pensarán nuestros hijos, ¿no? Y sobre eso queremos hablar con ella, ¿no? Para que intentar un poco, a veces lo hemos intentado muchas veces, decir, oye, me gustaría saber qué está pensando mi niño, por qué hace tal cosa, qué es lo que tiene ahí detrás en su cabeza, ¿no? Y bueno, aunque cada persona es un mundo, seguro que hay cosas comunes, ¿no? Sobre estos temas queríamos hacer un repasito con Irache. Queríamos empezar planteándote alguna cuestión en torno al abandono, ¿no? Al punto de partida de la adopción, ¿no? Seguro que hay elementos comunes que tú has escuchado, que tú has vivido, que te han trasladado personas adoptadas sobre cómo se vive el abandono. ¿Qué rastro puede dejar luego en la vida de una persona? Yo creo que es una secuela tremenda, ¿no? Y difícil de explicar también, para que las familias lo puedan entender. Porque en definitiva el abandono, hay un debate ahora, ¿no? Es que a ti te adoptaron con pocas horas, entonces no hay un abandono, porque tu madre además te dejó en un hospital, entonces incluso puede haber una renuncia, con lo cual hay gente que a eso le llama cesión, ¿no? Eso no dejan de ser eufemismos, yo creo, porque para que las familias se sientan a lo mejor un poco más cómodas, ¿no? Con su propio proceso de adopción. Pero explicar el abandono es complicado porque es un sentimiento. Es un sentimiento, de repente te haces mayor o vas creciendo y como
muchos de nosotros, la mayoría, tenemos interiorizado que hemos estado en la barriga de otra mamá, es un sentimiento de ¿por qué yo? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí, no? Entonces es un sentimiento que se acompaña con ira, con rabia, con frustración, con mucha incertidumbre, porque además el camino hasta conseguir saber qué ha pasado es tremendamente largo, ¿no? Aquí decimos que por lo menos hasta los 18 años, ¿no? Porque además tampoco no siempre se da una condición de madurez en la adolescencia como para poder iniciar ese proceso. Entonces es un sentimiento que pesa, porque es largo, es largo. Yo, vamos, en mi caso a los 33 años, ¿no? Pude descubrir qué era lo que había pasado y aún así tampoco tengo bien claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque existe esa necesidad, ¿no? De decir, pero ¿qué es lo que pasó, no? Que... Sí, también hay otro debate, ¿no? ¿Existe la necesidad o todos tenemos la misma necesidad? Yo creo que sí, lo que pasa es que no todo el mundo tenemos la capacidad de verbalizarlo de la misma manera, ¿no? Porque la inquietud está ahí. Yo creo que de forma a veces inconsciente y a veces muy consciente, ese pensamiento latente de ¿y quién será? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pues es que es un pensamiento como muy recurrente, ¿no? Oía algunas entrevistas que tenéis muy interesantes que os recomiendo en la página web de La Voz de los Adoptados de distintas personas que habían vivido esta experiencia y que enfrentaban ese sentimiento de abandono de dos maneras muy opuestas, ¿no? A algunas personas que intentaban ser perfecta, o sea, el ser la hija o el hijo perfecto con todo el estrés que eso suponía, ¿no? Y en el otro extremo, ¿no? Pues el intentar pasar todos los límites, saltarse todas las normas como para poner a prueba a su familia, ¿no? A ver si comprobar que realmente no se iba a producir otra situación de abandono, ¿no? Claro. Cada persona es un mundo, ¿no? Entonces cada uno tenemos nuestro carácter y el carácter también forja hacia qué dirección tomamos luego en esta materia, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con gente tremendamente perfeccionista y lo que hay detrás es ese miedo al abandono, ¿no? Si no hago las cosas bien, si no hago lo que se espera de mí, me van a abandonar. Y luego tenemos la otra vertiente, ¿no? Que es a mí me están vendiendo que esto es para siempre, pero yo no me lo creo. Inconscientemente no te lo crees porque de entrada culturalmente tenemos como muy asumido que la familia es lo primero, ¿no? Y que la familia está ahí, que los padres son los que tienen que ser incondicionales y de repente tú te planteas, pero si a mí me abandonaron, claro, cualquier otra persona que no sea sangre de mi sangre, si me abandonó mi madre biológica, mi padre biológico, ¿por qué no lo van a hacer ellos, no? Claro. Entonces te sientes con la necesidad de retar continuamente para comprobar que realmente hay una incondicionalidad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer los padres y las madres adoptivas en esos momentos, en esas situaciones? ¿Y qué es lo que no deberíamos de hacer? O sea, ¿qué es lo que más ayuda cuando uno está viviendo de una manera, pues así, dolorosa, ¿no? Esa situación de abandono? Yo creo que recetas, es que es muy complicado dar recetas, ¿no? Porque esto no es como cuando haces una merluza a la vasca, no es lo mismo, ¿no? Ahí es un poco complicado, pero si tuviésemos que hablar de receta, yo creo que el secreto está en validar lo que está sintiendo nuestro hijo en ese momento, ¿no? Y no minimizarlo. Además, la tendencia siempre es, bueno, es que no pasa nada, ¿no? Tranquilo porque no pasa nada, ¿no? Sí que pasa. Sí que pasa. Entonces necesitamos que se valide esa emoción que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, si queremos llorar, necesitamos que nos acompañen, pero yo creo que el secreto quizá está en validar esa emoción y no minimizarla, porque si me la minimizan, probablemente, claro, para mí sí que es importante, pero si yo preveo y veo que para ti ya no es importante, a lo mejor ya no voy a arrancar a hablar de eso, ¿no? De eso, claro. Entonces creo que ya te digo, no sé si es receta o no, pero es una fórmula que sí que sueles dar resultado, que es el validar. Entiendo lo que estás sintiendo,
puedo ponerme en tu lugar y me hago una idea de lo que puedes estar sintiendo, porque además la empatía tampoco no es sencilla, ¿no? Yo creo que todos podemos ser empáticos de boquilla, pero luego, ¿qué es ser empático? Es muy difícil ponerte en el lugar de la otra persona porque no tienes la misma experiencia. Entonces es muy difícil, ¿no?, sentir lo que está sintiendo tu hijo en ese momento. Claro. Y queríamos preguntarte también sobre un momento crítico en el desarrollo de las personas, para cualquier persona, y que nos imaginamos que para un adolescente lo es más, ¿no? Que es pues ese periodo de la adolescencia donde uno se hace muchas preguntas, ¿no? Y donde probablemente pues sea un momento de especial crisis para una persona adoptada. Bueno, la adolescencia es un momento de cambio, ¿no? Es el tránsito de dejar de ser un niño o una niña para ser un adulto, ¿no? No tiene por qué ser una etapa complicada. Sí que es una etapa en la que te planteas muchas cosas, porque de repente te ves entrando en el mundo adulto y te planteas que a lo mejor cuando seas mayor quieres tener hijos, te planteas cómo va a ser tu vida, cómo puedes construir. Entonces, la adolescencia no tiene por qué ser una etapa negativa o difícil, porque también puede ser una etapa de oportunidades, ¿no? Yo creo que también depende mucho del carácter de la persona adoptada y de su capacidad de resiliencia. Hay gente que realmente no puede. Y no es que no, a veces nos dicen, algunas familias no comentan, no, es que parece que no quiere ir más allá, que no quiere avanzar, que no quiere. A veces es que no se puede, porque su capacidad de resiliencia a lo mejor está tan mermada por el trauma, pues que no se puede, ¿no? Es fácil hablar con los padres, es fácil hablar sobre bueno, pues las cosas que te preocupan en ese momento de la adolescencia, ¿no? Tú decías, me planteo, es un momento en el que me estoy planteando quién soy, por qué soy como soy, qué quiero ser, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la vida? Y seguro que mis orígenes tienen ahí un peso, ¿no? Y sobre todo, si los tengo claros o si no los tengo, ¿no? Todas las incertidumbres, ¿no? Y es fácil hablar con los padres. No, yo creo que no. ¿Por? Porque ahí se mezclan muchas cosas también, ¿no? El conflicto de lealtad está ahí, ¿no? Entonces intentas siempre hacerlo de la forma en la que resulte menos doloroso para todo el mundo. Pero cuando realmente estás haciéndolo de la forma en la que tiene que resultar menos doloroso, muy probablemente también omitas muchas cosas, ¿no? Entonces, no es fácil. Yo creo que los padres siempre son un pequeño hueso, porque sobre todo si eres tú el adoptado, que tienes que hablar con tus propios padres, ¿no? Y ya no digamos si eres un profesional y tienes que hablar con otras familias, que a veces hay que darles un toque de atención, porque las familias, yo entiendo también que son familias muy fiscalizadas, ¿no? Que han tenido que pasar por un proceso de idoneidad y ahora cualquiera les va a decir que a lo mejor se están equivocando en cómo están haciendo las cosas. También requiere tacto, requiere a lo mejor más de una sesión, ¿no? Para llegar a sacar conclusiones, porque decirle a alguien que lo está haciendo mal es también como muy agresivo, ¿no? Entonces no es fácil. La verdad que el tema con los padres no suele ser fácil. Luego hay familias y familias, ¿no? Familias muy receptivas, familias muy humildes, que vienen con no sé qué hacer, no sé, entonces, bueno, parece que son como más sencillas de trabajar después, ¿no? Pero luego también entiendo ese otro grupo de familias que se han sentido tan fiscalizados durante todo su proceso de adopción, que decirles, llegar a la conclusión de que la forma en la que están construyendo el apego con sus hijos, que están construyendo, no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que los padres a veces son un hueso. ¿Qué pueden hacer los padres para hacerlo mejor en esa etapa de la adolescencia? Yo creo que la formación continuada siempre. No, la formación que tenemos preadoptiva es muy limitada, ¿no? No sé cómo lo hacéis aquí, pero normalmente en el resto de comunidades autónomas son 20 horitas y algún curso más así puntual, pero es una formación que es muy escasa. Y además tampoco recoge todo lo que conlleva el mundo de la adopción. Entonces yo creo que formación. Me parece también muy, muy positivo también, ¿no? Esa red de familias que ya está creada en la mayoría de comunidades autónomas a través de las asociaciones de familias. Si para nosotros es positivo tener un punto de encuentro en el que tenemos esa posibilidad de hablar entre nosotros, los propios adoptados,
pues también lo es para las propias familias, ¿no? El compartir. Y luego la humildad, porque también entiendo que tiene que ser muy difícil asumir que tienes problemas con tus hijos, si los hay, ¿no? Porque de repente, ¿cómo le cuentas ahora a una familia, a un profesional, que tu hijo pues, tiene una serie de problemas? Yo creo que tiene que ser muy duro también, ¿no? Entonces requiere una dosis de humildad, porque reconocer que el problema existe también es una forma de reconocer que algo ha habido ahí que no ha encajado bien, ¿no? Entonces esa parte de humildad es necesaria. Irache, queríamos conocer tu opinión sobre la participación de los niños y de las niñas en el proceso de adopción. En el proceso de adopción, en las decisiones que se toman. Nos gustaría conocer eso, tu opinión, la opinión de la gente con la que tú compartes y trabajas sobre este tema. Bueno, la ley dice que a partir, sobre todo las adopciones de niños mayores, ¿no? Que a partir de los 12 años el juez tiene que escuchar al menor. Yo tengo dudas de que realmente los jueces escuchen a los menores, ¿no? Normalmente las adopciones se llevan a cabo porque hay una decisión técnica, alguien decide que ese niño tiene que ser adoptable y luego también tenemos un sistema que no funciona, porque nadie está trabajando con las familias biológicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa reintegración de esos niños que están en centros, ¿no? Por ejemplo, y que tienen la posibilidad de ser o bien acogidos o bien adoptados, si no hay nadie trabajando con esas familias? Entonces, si no hay nadie trabajando con esas familias, ¿cómo vamos a preguntarle a un menor dónde quiere estar? Ojalá se trabajara así, ¿no? Sería fantástico. Además, yo creo que ese tiene que ser el futuro también de la adopción, ¿no? De encaminar las políticas sobre todo yo creo que hacia el acogimiento, que probablemente sea la medida menos traumática, ¿no? Y luego también, pues bueno, en el caso en el que se pueda, pues ¿por qué no adopciones abiertas? Sabemos que hay muchísimos casos en los que es imposible la reintegración con la familia de origen, pero muchas veces no es posible porque tampoco hay nadie que trabaje en eso. Y a lo mejor trabajando un poquito y destinando parte de lo que se entrega sabemos que se mueve muchísimo dinero en los centros de menores, ¿no? Y eso es un dinero que además no revierte en el propio menor. Claro, sí, entonces, está claro que hay un margen si tuviésemos la capacidad de hacer políticas distintas donde realmente ese dinero revertiera en las familias, pues a lo mejor se podría trabajar con esas familias biológicas y no dejarlas ahí un poco a mí no me sirve que venga una señora que tiene una necesidad, porque además la crisis ha hecho muchísimo daño, ¿no? Entonces estamos viendo gente que ha ido a servicios sociales a llevar a sus hijos porque no los podían mantener. No los pueden mantener, pero sí que los quieren. Claro. Esos niños no son adoptables. Claro. Y en caso y a veces ni siquiera son susceptibles de ser acogidos por familias extensas. Y sí, podrían estar con la familia extensa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tenemos que mejorar muchísimas cosas. El sistema ya está visto que no... Y creo que nos dedicamos a ponerle parches. Y hay que hacer un replanteamiento, ¿no? Hay que dar visibilidad a esta parte de la sociedad que existe. A veces es un grupo de personas muy invisibles, ¿no? Dar visibilidad, poner encima de la mesa sus necesidades y dedicar recursos a mejorar en los lugares, en los sitios y en los ámbitos que haya que mejorar todo este tema, ¿no? Y alejarse también un poco de los medios de comunicación. Sí, muy importante. Sí, porque además yo creo que la prensa sensacionalista, sea del tipo que sea, ¿no? Lo hemos visto esta semana con el caso del niño de Valencia, ¿no? Lo que sale en la prensa es a algunos padres les van a quitar a su hijo preadoptivo. Yo no he acabado de entender bien, la verdad que lo he seguido muy poco, pero... Claro, la prensa también genera alarmismo, ¿no? Y de repente la gente se posiciona sin saber y tampoco sabemos qué hay detrás, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién nos dice que a lo mejor haciendo un trabajo con esa familia, con esa mamá biológica, ese niño a lo mejor no era... Sí, está claro que no sabemos mucho del tema porque bueno,
intimidad y la protección de los casos es importante. Yo creo que hay que, no sé si hay tanto que alejarse de la prensa o acercarse a la prensa con información positiva, con noticias positivas. Yo creo que con noticias realistas. Exactamente, con noticias realistas para dar visibilidad a un mundo que existe y que necesita, que necesita apoyo y recursos, ¿no? Yo creo que yo soy partidaria de hacerlo visible con información realista, y no con casos puntuales que al final son los que quedan y que a veces son la excepción, ¿no? Claro, pero cuando la gente ya se queda con la copla de unos padres a los que les han quitado a sus hijos, ¿no? Ostras. Y nadie se plantea luego por qué esa madre, porque a esa madre también le han quitado a su hijo, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que al final se genera un juicio paralelo y luego, pues eso, al final hay una sentencia y luego hay jurisprudencia sí, pero bueno, y además se generan juicios en las redes y se generan tal sin tener la información, ¿no? Sin tener toda la información. Queríamos terminar esta entrevista, Irache, podríamos estar 3 horas hablando contigo y habrá más ocasiones y habrá más momentos. Conociendo un poco tu opinión y dándonos para que nos dé un poco de luz, como decía al principio, sobre un momento importante en la vida de muchas personas adoptadas, que es el momento de la búsqueda de los orígenes, ¿no? Que genera, lo hemos intuido un poco antes, ¿no? Pero que genera dificultades y malestar tanto en la familia como en la propia chica o en el propio chico que necesita iniciar ese proceso. ¿Qué es lo que está detrás de ese sentimiento de necesito saber? Yo creo que es la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Y qué pasó para que yo al final tuviera que ser adoptado o adoptada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un momento en el que las familias también lo pueden vivir con muchísimo miedo, ¿no? Porque la tendencia creo que es pensar si acaba conociendo a su familia de origen, a lo mejor luego va a querer irse con su familia de origen, a lo mejor. Y la verdad que es muy absurdo, ¿no? Ese pensamiento, porque cuando hay un vínculo establecido, cuando hay un apego bien hecho... ¿Ese miedo es un miedo irreal? En tu opinión, por la gente que conoce... Depende de las familias también, ¿no? Hay mucha gente que inicia esa búsqueda de orígenes porque nunca se llegó a vincular con su familia. Entonces hay un miedo real, ¿no? Va a conocer a esa otra persona, a esa otra familia, y a lo mejor le encaja más y sí que hay una opción de, bueno, pues me arrimo más porque realmente me siento más identificado y siento que pertenezco a ese clan, ¿no? Pero no siempre es así. Cuando ha habido un apego seguro, cuando ha habido un vínculo, cuando hay... yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando uno es adulto y tiene claro dónde se ha criado y que está bien y que está a gusto con la familia que le ha tocado, tener otra familia no quita que tengas que dejar de quererlos, ¿no? Porque podemos querer a mucha gente, tenemos muchos amigos, ¿no? Y tenemos el cariño repartido en un grupo de amigos, pues podemos tener el cariño repartido también en esas dos familias, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que se vive, sobre todo las madres adoptivas lo viven como una amenaza. Y sí, la quiere a ella más que a mí. Entiendo el miedo, pero es un miedo también que, ya digo, si el vínculo es sólido... ¿Se produce mucho ese sentimiento? ¿Es muy frecuente eso de, llegado a un determinado momento, querer conocer tus orígenes? Yo creo que es mayoritario. Y luego también hay mucha gente que dice que no tiene esa necesidad. Yo la pongo un poco en cuarentena, ¿no? Creo que al final se acaba despertando por un motivo o por otro, ¿no? Sí que es cierto que ahora vemos que esa curiosidad se despierta mucho antes que en mi generación, por ejemplo, ¿no? Yo creo que nosotros íbamos un poco más tarde en todo, ¿no? También madurábamos mucho más tarde. Sí, eso te iba a decir, más tarde en todo, en todo. Sí, por la adolescencia la vivías a los 16, 17 y ahora la adolescencia empieza a los 11 casi, ¿no? Pero sí que es un momento de inquietud, de que hay una historia ahí latente de qué habrá pasado, quién serán, cómo serán.
Y luego, bueno, pues ya te digo, me cuesta creer que realmente haya gente que no tenga esa curiosidad. Creo que me atrevería a decir que es gente que quizá todavía no ha procesado su propio abandono y todavía no es capaz de verbalizar que esa inquietud está ahí, ¿no? Porque luego el conflicto de lealtad es que esto es esto pesa mucho también, de no ¿no? querer hacer daño, ¿Y de cómo que les digo a mis padres que...? Claro. Encima, si la relación ya ha sido así un poco complicada, ha sido un poco de poco diálogo, de cómo les voy a plantear que quiero hacer este proceso, ¿no? Porque lo primero que van a pensar es que, pero no te lo hemos dado todo, no te hemos querido, no te hemos, entonces puede ser complicado. ¿Cuál sería el papel de los padres en ese proceso? Acompañar. Yo creo que el secreto ahí está en acompañar. Siempre digo lo mismo, ¿no? Acompañar al lado, pero ni un paso por delante ni un paso por detrás. La búsqueda nos corresponde a nosotros, es mi derecho como adoptada hacer esa búsqueda. A mí me hubiese molestado mucho que mi madre hubiese decidido buscar por su cuenta, ¿no? Y que luego me dijera, mira, aquí tienes todo lo que querías saber, ¿no? Porque además, cuando uno hace esto, sobre todo yo que lo hice como ya bastante adulta, con 33 años, no solamente es una búsqueda de orígenes, es una búsqueda de ti mismo, ¿no? De conocerte a ti mismo, y es un momento en el que te sirve para muchísimas otras cosas. Entonces, yo reivindico mucho el déjennos hacer esa búsqueda a nosotros. Entiendo también que yo soy de adopción nacional y la situación también es mucho más sencilla, ¿no? Y también entiendo que la adopción internacional tiene el hándicap, primero, de la lengua, y después de que la información en determinados países se puede llegar a perder. Una cosa es recopilar información, otra cosa es irse allí a buscar a la familia de tu hijo. Eso ya, yo creo que ahí estamos entrando en una zona que no deja de ser también una violación de la intimidad del propio adoptado, ¿no? Porque él va a decidir cuándo quiere, cómo quiere y con quién quiere hacer ese proceso, ¿no? Hay gente que necesita hacerlo solo. Y entonces ahora parece que los padres tenemos que ir a acompañar a los hijos cuando, no, a lo mejor yo no quiero que vengas a acompañarme. Pero es que a lo mejor no quiero ni siquiera que venga mi pareja. Porque es un momento tan íntimo, tan... Y luego además también hay que poner las expectativas. No todo el mundo que quiera hacer su búsqueda de orígenes va a poder conseguir buscar orígenes, encontrar orígenes. Es difícil. Pues hay de todo. Hay gente que encuentra y gente que no encuentra. Pero tenemos que preparar también a esa gente que quiere buscar y que no va a encontrar nada. Porque es muy frustrante, ¿no? Además, en el tema de la búsqueda de orígenes, siempre hablamos los que ya hemos encontrado. Y no es lo que suele pasar en la mayor parte de los casos. Entonces, también yo, claro, ya son muchos años. Yo llevo 6 años hablando de esto, porque hace justo 6 años que yo hice ese proceso. Y también me he ido dando cuenta que a medida que he ido pasando el tiempo también he ido modificando el discurso, porque me parecía que era generar expectativas falsas. No todo aquel que vaya a hacer una búsqueda de orígenes va a encontrar algo. Y luego no solamente que no va a encontrar algo, a veces es que el viaje de búsqueda de orígenes va a culminar yendo al orfanato y ver en el sitio donde te dejaron. O a lo sumo poder contactar con la cuidadora que había en el orfanato o con la familia de acogida si es que la hubo, ¿no? Y a lo mejor eso es tu búsqueda de orígenes y no hay más. Y entonces, claro, a poner esas expectativas en, bueno, y me encontré con mi madre y fue tal, y luego aparecieron los hermanos, aparecieron... Puede darse, porque se dan casos, pero no siempre es así. Entonces creo que también hay que rebajar un poco las expectativas de los adoptados y de las familias, porque si no es frustrante, ¿no? Imagínate que todo el mundo tenga esa expectativa de que va a encontrar la pregunta del millón siempre es focalizada en la madre, ¿no? ¿Qué te pasó para que yo fuera? Y si no tienes esa respuesta nunca, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos frustrados? ¿Si nos quedamos...? No puede ser, ¿no? Yo creo que seguramente es muy fácil decirlo desde mi perspectiva, pero realmente hay que pensar en toda aquella gente que no lo va a poder conseguir y que su vida tiene que tener todo su sentido. Claro, la ¿no? vida sigue, el mundo no se para. Una compañera tuya de La Voz de los Adoptados decía sobre este tema de la búsqueda de orígenes una frase que me gustó mucho, que no había que vivirlo como que no era un fracaso en la adopción, lo hablaba
para las familias, ¿no? Que entendáis que esto no es un fracaso, o para la familia y para la sociedad, que yo quiero buscar mis orígenes y esto no significa que en mi caso haya sido un fracaso, sino todo lo contrario. A veces se puede ver como un éxito en la vinculación, ¿no? O sea, me siento bien, me siento tan segura que soy capaz de dar un paso en un terreno, eso que es complicado, ¿no? Que no sé lo que me voy a encontrar, ni sé cómo me voy a sentir con lo que me encuentre. Sí, ¿no? además yo lo equiparo siempre con cuando las familias te cuentan, no, es que mi hijo de repente llevamos un año y ha sido una maravilla, ¿no? Se adaptó, es tremendamente tranquilo, pero ahora parece que de repente se convierte como en un pequeño monstruito que está sacando, que empieza a sacar y bueno, pues eso es muy bueno, eso es muy positivo, ¿no? Y no es un fracaso de la adopción que el niño de repente o la niña de repente tenga ese punto bueno, saque sus monstruos que llevan dentro, porque eso precisamente también es un indicador de que ahí estamos haciendo vínculo, ¿no? Claro. Te empiezas a soltar y empiezas a salir, también emerge la personalidad, emerge el carácter y emerge en un entorno en el que te empiezas a sentir seguro, si no, no saldría esto, ¿no? Claro. Entonces no hay que verlo como un fracaso, tiene nada que ver con el fracaso de la adopción. El fracaso de la adopción yo creo que es otra cosa. Y es, bueno, pues esos casos en los que las familias se truncan, se rompen, y eso probablemente sí que es un fracaso de la adopción. Pero cuando una familia es capaz de tener esa escucha con el hijo, que plantea esa situación, yo creo que eso no es un fracaso, es justo lo contrario. Y ya por último, ¿qué consejos nos daría a esta escuela de familias adoptivas que estamos empezando, que pretendemos, pues eso, apoyarnos unas a otras, que la experiencia de unas sirva para la vida de otras? Y bueno, y que estamos aquí desde hace un año intentando conocer, aprender, buscar, compartir. ¿Qué consejo nos daría? Que habléis mucho entre vosotros, que habléis mucho, pero que no perdáis de vista eso, que cada historia es un mundo y que no hay nunca dos historias iguales. Creo que eso es, cuando te comparas con el de al lado, al final te acabas sintiendo tan pequeño porque de repente lo tuyo no es como lo de la otra persona, ¿no? Claro. Humildad, acompañar a vuestros hijos y, insisto, ni un paso por delante ni un paso por detrás, al lado, si es que ellos quieren que vayáis al lado. Y luego también, pues eso, la humildad también de reconocer y de sentiros bien en el momento en el que vuestros hijos os digan, mamá, esto lo quiero hacer yo solo. Porque puede pasar. Y no es malo que pase tampoco, pues luego se comparte. Pero sí que hay ese momento de necesidad e intimidad, ¿no? Hay mucha gente que dice que ha sido muy positivo también iniciar todo ese proceso en soledad. Porque es un proceso también que te ayuda a conocerte a ti mismo, ¿no? A valorar tus miedos, a valorar tus capacidades, a valorar tu resiliencia. Entonces, yo creo que tenéis que estar en el lugar en el que os pidan vuestros hijos que tenéis que estar. Entiendo también, como madre, la sobreprotección, ¿no? El intentar minimizar los golpes, minimizar los traumas, minimizar los problemas, pero la vida es eso, ¿no? Y vosotras también, si no habéis sido adoptadas, os podéis comparar con vuestro proceso de maduración y con vuestro proceso de haceros personas adultas. Seguro que habéis tenido muchísimas cosas que no las habéis querido compartir con los padres, ¿no? Y no quiere decir que haya una relación mala, una historia truncada, ni un vínculo mal hecho, simplemente es que en ese momento no te apetece compartir eso. Lo entiendo perfectamente, te estaba oyendo y estaba pensando, si yo fuera, digo, yo querría hacer esto sola. Sí, es verdad. Irache, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí. Te invitamos a que mires, a que participes en la Escuela de Familias Adoptivas. Necesitamos vuestra visión, necesitamos vuestro feedback y espero que tengamos muchas ocasiones para compartir muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.